¿Cuál iglesia? Capítulo 18. Las prácticas, cuarta parte. Continuamos hablando en este capítulo del contenido de las reuniones de las iglesias de los hombres y haciendo una comparación sobre la realidad de las reuniones de la iglesia que es según Dios. Enseñanza. Antes de discernir el asunto de la enseñanza en la iglesia, debemos hacernos una pregunta que es muy seria. ¿Quién puede enseñar a la iglesia? ¿El líder? ¿El pastor? ¿El sacerdote? ¿El papa? De acuerdo con las tradiciones de los hombres, todos ellos. Pero Dios piensa de manera bien distinta. En las iglesias de los hombres solo pueden impartir enseñanzas aquellos que han sido preparados y habilitados para hacerlo, bien sea en un seminario diocesano, o en un instituto bíblico, o en otra institución, y solamente ellos pueden ejercer el magisterio en sus iglesias. Pero el Señor tiene un punto de vista bien distinto. Mas no seáis vosotros llamados rabí, porque, subrayado, uno es vuestro maestro, el Cristo. Y vosotros todos sois hermanos. Ni seáis vosotros llamados directores, porque uno es vuestro director, el Cristo. Mateo capítulo 23, versículos 8 y 10. En la iglesia de Dios ni tú, ni yo, ni ningún hombre puede enseñar a los hermanos, porque solo hay un preceptor, un maestro, un director, el Señor Jesús. Si tú o yo impartimos enseñanzas a los santos, nuestras enseñanzas son vanas, no edifican, no alimentan ni consuelan. Solamente lo que el Señor imparte como enseñanza a la iglesia tiene utilidad en la edificación y en la maduración de los santos. Ah, sí, ya sé que vas a esgrimir Efesios 4, versículos 11 y 12. Y constituyó a algunos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y está bien que lo manifiestes, porque está en la Biblia, y en la Biblia está la palabra de Dios. Discernamos detenidamente las palabras de estos versículos. El Señor dice que es Él quien constituyó, no los hombres, no los seminarios diocesanos, no los institutos bíblicos, no las asambleas de las iglesias, sino es el Señor quien constituyó. Que el Señor constituya a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas y a otros como pastores maestros, no se da en las iglesias de los hombres, porque el Señor está fuera de ellas y a Él no le interesan. En segundo lugar, el verbo constituyó está en pasado. El Señor no dice que Él constituye, tiempo presente, ni tampoco que constituirá, tiempo futuro, sino que constituyó, pertenece al pasado. No obstante, el Señor establece las distintas funciones y operaciones que requiere la iglesia a través de los miembros de ella. Pero no son títulos ni posiciones, sino funciones. En las iglesias de los hombres, los pretendidos ministros, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, se autoconstituyen. Es decir, ellos mismos se nombran como tales y aprovechan los títulos que se autoimponen para dominar a los hermanos y ejercer potestad sobre ellos, contrario a lo que el Señor desea. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernadores de los gentiles se enseñorean de ellos, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro esclavo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo capítulo 20, versículos 25 al 28.
La Biblia es un libro progresivo que muestra distintas etapas de madurez de los creyentes, y para cumplir su propósito eterno, el Señor realiza diferentes pasos. Por ejemplo, hablando de Pablo, encontramos que en 13 de sus cartas se identifica como el apóstol que el Señor había escogido, y esto influyó para que otros escritores del Nuevo Testamento pusieran sus nombres para encabezar sus escritos, como es el caso de Pedro, Judas y Santiago. Pero no encontramos identificación en Mateo, Lucas, Marcos y Juan, excepción hecha en Apocalipsis, donde Juan se identifica, pero no como el gran apóstol, sino como nuestro hermano y copartícipe en la tribulación, en el reino y en la perseverancia de Jesús. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Y Juan es el último escritor de la Biblia y tiene un ministerio remendador, porque eso hacía cuando fue llamado por el Señor, remendaba redes. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Mateo capítulo 4 versículo 21. Por medio de los escritos de Juan, el Señor corrige algunos errores que los hermanos habían cometido, especialmente en lo que tiene que ver con el nicolaísmo, y que ya era una práctica en Éfeso. Por esa razón no vemos a Juan ni identificándose como el gran apóstol, ni exaltando liderazgos humanos, sino que todo lo centra en el Señor Jesús, porque Él es la única cabeza de la iglesia. En los escritos de Juan usted no encuentra la exaltación de liderazgos humanos, como sí lo hizo erróneamente Pablo. Cuando Juan habla de apóstoles, lo hace muy negativamente. Sé que no puedes tolerar a los malos, y que pusiste a prueba a los que se llaman a sí mismos apóstoles, y los hallaste mentirosos. Capítulo 2, versículo 2. En el comienzo de la creación de la iglesia en Éfeso, ya había algunos que a sí mismos se llamaban apóstoles, pero los hermanos allí los probaron y encontraron que eran mentirosos. Nosotros sabemos que la mentira es una persona, y que el mentiroso es la expresión de esa persona, Satanás. Si esos falsos apóstoles son mentirosos, no hay duda de que son emisarios, ministros de Satanás el mentiroso. Exactamente eso es lo que ocurre en las iglesias de los hombres. En ellas hay una enorme cantidad de, entre comillas, ministros que se autollaman pastores, reverendos, doctores, siervos de Dios, ungidos, profetas, apóstoles, pero en realidad son ministros de Satanás. Es necesario entender y asimilar el hecho de que en la iglesia de Dios hay solamente un líder, Jesús, que es la cabeza de la iglesia, pero no solo la cabeza, sino que Él es todo en todos. En consecuencia, Él es el genuino apóstol y sumo sacerdote. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión, Jesús. Hebreos capítulo 3 versículo 1. El Señor Jesús es el verdadero pastor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor pone su vida por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Porque vosotros erais como ovejas descarriados, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Juan capítulo 10 versículos 11 y 14. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 25. Igualmente el Señor Jesús es el Maestro que nos enseña. Pero vosotros no seáis llamados Rabí, Rabí es maestro, ¿no? Porque uno es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Mateo capítulo 23 versículo 8. El Señor, como la cabeza de la iglesia, es todo en ella. Esto no quiere decir que Él haga sus operaciones directamente, sino que Él actúa como apóstol por medio de algunos, como profeta por medio de otros,
como pastor maestro por medio de otros, como evangelista a través de sus distintos hijos. En ese sentido podemos ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, sacerdotes y todas las funciones que el cuerpo de Cristo necesita para funcionar, pero esos no son títulos que permiten ejercer un liderazgo a la manera que se hace en el mundo, sino que son funciones que el Señor ejerce por medio nuestro. Los títulos hacen que quienes los ostentan se consideren superiores a los demás y se enseñoreen de los hermanos, pero ese no es el deseo ni la voluntad del Señor. En el cuerpo humano, la mano no pregona que es mano, ni los ojos que son ojos, ni la boca que es boca. Simplemente funcionan armónicamente en la función que Dios les ha asignado. Así debe ser nuestra función en la iglesia, sin títulos, sin ostentación, sin pregonar lo que el Señor en su misericordia nos ha dado para funcionar en su cuerpo, y mucho menos enseñorearnos de los hermanos. Cuando esa manera de actuar es real, ahí tenemos la iglesia de Dios, y ahora sí podemos decir lo que habla Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a un hombre de plena madurez, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y zarandeados por todo viento de enseñanza en las artimañas de los hombres en astucia, con miras a un sistema de error, sino que asidos a la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, Cristo, de quien todo el cuerpo bien unido y entrelazado por todas las coyunturas del rico suministro y por la función de cada miembro en su medida, causa el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. Es el Señor quien constituye a cada uno de los miembros de su cuerpo para que funcionemos en aquello que Él quiera manifestar, y esa constitución tiene como propósito perfeccionar a los santos, para que entre todos llevemos adelante la obra del ministerio consistente en edificar el cuerpo de Cristo. Mediante esa obra del ministerio de edificar el cuerpo de Cristo, todos llegaremos a la unidad de la fe, al pleno conocimiento del Hijo de Dios, al hombre de plena madurez y a la estatura de la plenitud de Cristo. Requisitos indispensables para que podamos estar presentes en el Señor, bien sea como vencedores durante el reino milenario, que es la manifestación completa del reino de los cielos, o en la Nueva Jerusalén por la eternidad. El trabajo del Señor a través de todos y cada uno de los santos nos afirmará en Él y nos llevará a dejar de ser niños sacudidos por las olas, demonios, ni por los vientos, ángeles caídos, que producen las enseñanzas de los ministros de Satanás, que conducen a los incautos mediante doctrinas erróneas. Nosotros, los hijos de Dios, estamos asidos a la cabeza, que es nuestro Señor Jesús, y estamos creciendo en Él, gracias a que estamos bien unidos y entrelazados por las coyunturas que nos dispensan el rico suministro de la cabeza, suministro que son todas las insondables riquezas de Dios. Es maravilloso el hecho de que somos suministrados por la función de las coyunturas del cuerpo. ¿Quiénes son las coyunturas? No hay duda que somos todos los hijos de Dios que vivimos la realidad de la iglesia. En la medida en que todos estamos unidos a la cabeza, somos suministrados por el Señor directamente y a la vez suministramos a otros y otros nos suministran a nosotros.
Así vamos creciendo en Él y de esa manera es edificada la iglesia. Cuando tú disfrutas con un hermano las riquezas del Señor y permites que ellas fluyan a través tuyo, está haciendo una coyuntura. Y cuando otro hermano hace que esas riquezas fluyan a través de él, igualmente está haciendo una coyuntura. Y todos los miembros del cuerpo podemos serlo en la medida que permitimos que el Señor fluya a través nuestro. Enfatizamos el hecho de que el líder de la iglesia es el Señor Jesús, no un hombre, y menos un grupo de hombres. Lamentablemente, Pablo en 13 de sus epístolas se exalta como el gran apóstol. No supo funcionar como una coyuntura, oculto y sin exaltarse. Por esa razón él fue perdiendo la luz, y llegó el momento en que se desobedeció al Señor cuando le dijo que no subiera a Jerusalén. Y hallados los discípulos nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu Santo que no subiese a Jerusalén. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Subrayado. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Hechos capítulo 21, versículos 4 y 10 al 12. Él se llenó de soberbia y contra la voluntad de Dios fue a celebrar una de las fiestas de los judíos, la fiesta de Pentecostés. El Señor, para corregirlo, permitió que los romanos lo apresaran y lo llevaran a Cesarea, donde permaneció preso 2 años. Ese fue un tiempo donde indudablemente Pablo tuvo la oportunidad de arrepentirse por los desaciertos cometidos. El Señor, que es tan amplio en misericordia, lo perdonó y después le dio el libro de Hebreos, donde Pablo ahora sí se centra en Dios, en Cristo, en el Espíritu, y ya funciona como una coyuntura, escondido. Ya no se manifiesta Pablo, sino que es manifestado Dios por medio de él. Mientras que en sus otras 3 epístolas él aparece primero, en Hebreos ya no se ve Pablo por ningún lado, al punto de que no se sabe con certeza quién fue la persona que el Señor usó para escribir ese maravilloso libro, el libro de Hebreos. Por el estilo se cree que fue Pablo, pero con seguridad podemos decir que fue el Espíritu Santo. Veamos las primeras palabras de Hebreos. Dios, habiendo hablado parcial y diversamente en tiempos pasados a los padres en los profetas, al final de estos días nos ha hablado en el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Aquí Pablo endereza el tema y pone todo al derecho. Todo comienza en Dios. El contenido debe ser Dios y el fin es Dios. Dios hablándonos en Hijo y por medio del Espíritu. A lo largo de todo el libro de Hebreos podemos ver que todo en la iglesia es Cristo. Él es el apóstol, el obispo, el pastor, el sacerdote y todas las funciones de la iglesia. Esto está de acuerdo con lo dicho por el Espíritu por medio de Pablo en 1 Corintios 12. Después de hablar de dones, de ministerios y operaciones, concluye: pero todas estas cosas las realiza uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular según su voluntad. Versículo 11. Debemos entender de una vez por todas que es el Espíritu Santo quien hace todas las cosas, no la persona que recibe uno u otro don. Esa es la iglesia según Dios, bien distinta a las iglesias de los hombres. Volviendo al tema de la enseñanza, que es el tercer punto que debe haber en la congregación de los santos, nadie puede enseñar a los hermanos distinto al Señor Jesús, el Espíritu, que es la cabeza y el contenido de la iglesia.
Si yo enseño a los hermanos, mi enseñanza es vana, no la acepta el Señor. Solamente Él puede tomar a cualquier hermano, hombre o mujer, y enseñar su palabra a la iglesia. Y puede ser un hermano o una hermana, adulto o niño o anciano. Debemos tener claridad de que la iglesia es el nuevo hombre, y en el nuevo hombre no hay distinción de razas, sexos, religiones, clases sociales, sino que Cristo es todo en todos. Pablo dice en 1 Corintios 14 que no permite a la mujer enseñar o hablar en la iglesia, sino que debe estar sujeta. Cuando uno desde el espíritu lee esa palabra, le percibe un sabor religioso, judaico. Se nota que Pablo aún estaba influido por el judaísmo. Si hubiera tenido un poco más de discernimiento, debió decir que tampoco permitía que los hermanos, los varones, enseñaran en la iglesia, porque ni el hombre ni la mujer pueden enseñar, ya que el preceptor, el maestro, es el Señor Jesús. Otra cosa es que el Señor hable por cualquiera de sus miembros, sea hombre o mujer, pero es Él quien enseña a la iglesia porque Él es la unción. Todo lo que va más allá de esto está fuera de su voluntad. Sobraría decir que cualquier enseñanza que se dé en la iglesia debe provenir de la revelación que quien habla tiene en su espíritu, y es a través del espíritu del maestro que el Señor imparte su enseñanza. Esto concuerda con el segundo de los dones que se encuentran en la lista de 1 Corintios 12, el don de palabra de ciencia, a otro palabra de conocimiento. Conocimiento es gnosis y quiere decir ciencia. A otro palabra de conocimiento según el mismo espíritu. 1 Corintios capítulo 12 versículo 8. Todo lo que se haga en la reunión de la iglesia debe tener como resultado la edificación. Lenguas e interpretación de lenguas. Es la cuarta actividad que puede darse en la reunión de la iglesia de Dios. Y decimos que puede darse porque no siempre el orar en lenguas será un hecho que se da en la reunión. El Espíritu condiciona el orar en lenguas en la reunión de los santos a que haya quien interprete esas lenguas. Si habla alguno en lengua desconocida, sea por dos o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. 1 Corintios 14, versículos 27 y 28. La lengua interpretada se convierte en una profecía, y no hay duda de que con ellas son edificados los santos. Pero hay que tener claridad de que un hablar en lenguas no es una jeringonza ininteligible y sin sentido, sino que es el hablar de Dios para edificación, aliento y consolación de los participantes en la reunión. Igualmente hay que tener en cuenta lo que el Señor dice en este capítulo acerca de las lenguas. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: por medio de hombres de otras lenguas, y con los labios de otros hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. 1 Corintios capítulo 14, versículos 20 al 22. Si en la reunión de la iglesia se requiere hablar en otras lenguas, quiere decir que hay muchos incrédulos que necesitan las lenguas como señal. Eso fue lo que ocurrió el día de Pentecostés. Alrededor de los 120 que estaban en el aposento alto, había un gran número de judíos incrédulos. Ellos no iban a creer en un hombre que 50 días atrás había sido muerto con la muerte más infame, la muerte de cruz. Pero el Señor tocó sus corazones hablando por medio de su cuerpo en otras lenguas. Pero esas lenguas eran totalmente inteligibles, es decir, podían ser comprensibles, eran comprendidas.
En el lugar había judíos que hablaban distintos idiomas, y el Espíritu Santo tomó a los miembros del cuerpo y habló a cada uno de ellos que allí estaban en su propia lengua. Ellos hablaban las maravillas de Dios. Las iglesias de los hombres le dan mucha importancia a ese don de hablar en lengua desconocida, pero su hablar no es genuino, no proviene del Espíritu, sino es un hablar ininteligible que exalta a la persona que habla, pero nunca hablan de las maravillas de Dios. En mi trayectoria por el cristianismo conocí ministros que se dedicaban a enseñar a hablar en lengua extraña. ¡Qué cosa más perversa! Yo no sé si tú, apreciado lector, has tenido reuniones en, entre comillas, tu iglesia, que tengan estos ingredientes tan deliciosos de los que hemos hablado acerca de las reuniones de la iglesia genuina. Podemos afirmar con certeza que no, porque tú no vives la iglesia genuina. Hoy el Señor está llamando a sus hijos a que oigan su voz, abandonen los rediles y los sigan a Él como el único pastor y vivan en el único rebaño. Estamos cerca del comienzo de la gran tribulación y en esa época la gran ramera será destruida, pero el Señor no la destruirá directamente, sino que le dará permiso a la bestia, es decir, al anticristo, para que sea Él quien la destruye. La gran ramera es tan fastidiosa para el Señor que Él no se va a entender con ella, sino que permitirá al anticristo que la destruya totalmente, y esto lo hará en connivencia con 10 reyes. Entonces vino uno de los 7 ángeles que llevaban las 7 copas y me habló: ven, que te voy a mostrar el juicio de la célebre prostituta, que se sienta sobre grandes aguas. Con ella fornican los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se embriagan con el vino de su prostitución. Me trasladó en espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia de color escarlata, cubierta de títulos blasfemos. La bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, resplandecía de oro, piedras preciosas y perlas. Llevaba en su mano una copa de oro llena de abominaciones y también las impurezas de su prostitución, y en su frente un nombre escrito, un misterio: la gran Babilonia, la madre de las prostitutas y de las abominaciones de la tierra. Y vi que la mujer se embriagaba con la sangre de los santos y con la sangre de los mártires de Jesús. Y me asombré grandemente al verla. Me dijo además: las aguas que has visto donde está sentada la prostituta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que has visto y la bestia van a aborrecer a la prostituta, la dejarán sola y desnuda, comerán sus carnes y la consumirán por el fuego, porque Dios les ha inspirado la resolución de ejecutar su propio plan y de ponerse de acuerdo en entregar la soberanía que tienen a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad, la que tiene la soberanía sobre los reyes de la tierra. Apocalipsis capítulo 17, versículos 1 al 7 y versículos 15 al 18. La Biblia nos muestra claramente que hay una célebre prostituta, que otras versiones al español de la Biblia llaman la gran ramera. Esta gran ramera ha hecho fornicar a los reyes de la tierra y a sus habitantes. Cuando surge el anticristo, ella lo dominará, y a los reyes, es decir, a los gobernantes que lo apoyan. Eso ocurre hoy. Pero el anticristo, después que recibe el poder de Satanás, que será al comienzo de la gran tribulación, aborrecerá a la prostituta, y junto con los gobernantes de la tierra, los reyes, la dejarán sola y desnuda, y se apropiarán de todas las riquezas que ella ha obtenido, engañando a los habitantes de la tierra, y la quemarán hasta que no quede nada. Es interesante notar que los reyes que antes se embriagaron con el vino de la fornicación de la prostituta, ahora la destruyen. La pregunta que surge aquí es: ¿quién es la gran ramera o la célebre prostituta?
Indudablemente la Gran Ramera está conformada por todas las religiones que hay en la tierra, incluido el cristianismo con sus 3 ramas, los 2 catolicismos y el protestantismo, y asimismo el islam, que entre los 4 abarcan más del 75% de los habitantes de la tierra. Otras religiones como el budismo, el confucianismo y unas religiones menores también hacen parte de la ramera, ya que ésta tiene hijas. Las religiones son el invento de Satanás que más éxito ha tenido para oponerse al Señor, pero en la mayoría de ellas convence a sus seguidores de que están sirviendo, siguiendo y adorando a Dios, lo que es un gran engaño. No existe ninguna religión en la tierra que no sea una invención de Satanás. Todas ellas constituyen el arma más eficaz que el diablo ha logrado establecer para engañar a las personas, a los gobernantes y a todos los estamentos, y su fin es tratar de impedir que el Señor desarrolle y cumpla el propósito eterno que Él ha trazado con el hombre y con toda la creación. No existe ser humano en toda la tierra que no haya sido absorbido por alguna religión. Hasta las que se ufanan de ser ateos han sido atrapados en su afán de negar la existencia de Dios, y en torno a ese propósito, sin saberlo, han creado una religión más. El ateísmo hace uso de la filosofía como ciencia, y quienes lo practican hacen grandes esfuerzos intelectuales para tratar de demostrar la inexistencia de ese ser sabio, superior, poderoso, que ha creado todas las cosas y que finalmente es el origen incluso de los ateos. No podríamos dejar pasar este comentario sin transcribir un poema de un poeta colombiano del siglo XX llamado Julio Flores, quien al respecto escribió: cuando acabó el ateo con su frase vibrante y atrevida de eliminar a Dios, dijo: no creo en ese ser injusto, y enseguida nos habló de sus penas. La ancha frente inclinó melancólica y sombrío, y exclamó distraído de repente: ¡qué infeliz soy, Dios mío! Las religiones son rediles, mazmorras en las que Satanás ha encarcelado a todas las personas que hay sobre la faz de la tierra y que viven conforme al mundo. Nosotros hemos tenido la misericordia del Señor y hemos escapado de sus dominios, y en la vida que vivimos nos dedicamos a seguir al Cordero por donde quiera que va. Esperamos que tú, querido lector oyente, sigas al Señor y no a hombres. Aquí concluye el capítulo 18. Concluimos aquí la parte de las reuniones, pero falta un capítulo, el 19, para hablar de las prácticas. Es el último. Así que no te lo pierdas, porque esto, como puedes palparlo, está muy rico. Mucha delicia. Ahora comparte esta delicia con familiares, amigos, conocidos. Sencillo, por medio de las redes sociales, Facebook, WhatsApp, Instagram, cualquiera red que usted use, envíales el link. Copie el link de YouTube y envíalo, y ellos podrán escuchar esta delicia. Igualmente te pedimos que te suscribas, así te mantendremos al día de las novedades del canal, porque siempre habrá novedades y habrá más riquezas para disfrutar. Dale un me gusta, un dedito arriba, y que tengas muy buen disfrute.